capítulo 3, verso 1 al 9. Gálatas 3, 1 al 9, cuando lo tengan dicen amén, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Gloria al Señor. Y vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste al Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Oremos. Padre, glorificamos y exaltamos tu nombre. Damos toda la gloria y la honra en esta noche, Señor, a tu nombre, para siempre, Señor, porque para siempre son tu misericordia. Hoy te ruego a ti en esta hora, Señor, que nos ministre de una manera muy especial, que tu Espíritu Santo, Padre, tome todo el control de nosotros en esta noche, Padre. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hoy vamos a hablar bajo el tema, hermanos, una revelación de fe por la obra de Cristo. Una revelación de fe por la obra de Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos que comenzar en algo importante. La vida de cada uno de nosotros depende realmente de ese estado de fe y de convicción que usted y yo mantengamos en el Señor. La vida de los creyentes no se puede entornar en una vida de fantasía. No se puede entornar en una vida, hermanos, simplemente de una manera religiosa. No podemos caer tampoco en una vida viciada de un fanatismo sin fundamentos. ¿Cuánto alaba al Señor, hermanos? Muchas veces nosotros los creyentes, hermanos, quizá por muchos años hemos pasado por un momento de entretenimiento. Y digo de entretenimiento, hermanos, porque la falta de conocer cada día más la obra misma de Cristo en nosotros nos ha hecho, hermanos, ser personas inconstantes y sin conocimiento de la obra de Cristo en nosotros. Cuando hablamos de la revelación, estamos hablando, hermanos, de algo que te vino, algo que despertó en ti el interés, algo que te hace así, hermanos, ser no solamente interesado, sino responsable de la obra misma que Dios está obrando y operando en cada uno de nosotros. Alaban al Señor, hermanos. No es simplemente, hermanos, como decimos, estar haciendo solo alboroto. Necesitamos pensar si yo realmente estoy preocupado porque Cristo cada día se haga patente en mi vida o se haga presente en mí. Que esa obra de Cristo me permita a mí, hermano, tener una clara vida, una clara entendimiento acerca, hermanos, de la obra misma que Él ha venido realizando hasta hoy, desde los tiempos de los apóstoles hasta nuestros días. La obra de Cristo, hermano, ha venido enmarcando grandes avance, hermano, y que ha venido marcando la diferencia de siglo en siglo.
Han levantado Dios diferentes tipos de movimientos, hermanos, de hombres, de reformadores de la palabra, porque la palabra de Dios ha habido momentos siempre en que la palabra de Dios se ha viciado, hermano. No es que ella esté viciada, sino que aquellos conceptos, aquellos hombres que han procurado pensar tener una propia posición, la han viciado. Y usted y yo tenemos que evitar caer en el mismo error que muchos de ellos lo han hecho de siglo en siglo. A su nombre, hermanos. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, él hace una advertencia. Y él dijo, yo sé que a mi partida, una vez que yo tenga que ir a la presencia de Dios, dijo Pablo, se levantarán, dice, muchos hombres disfrazados como ovejas y que van a hacer daño al cuerpo de Cristo, hermano. Y lo han hecho, hermano. Han hecho grandes daños al cuerpo de Cristo. A tal punto, hermanos, que usted va a ver siempre como una división dentro de las congregaciones. Aunque estamos reunidos, aunque aquella congregación sea de 80, 90, 100 o más, no todos participamos o estamos realmente claros y entendidos que es vivir a Cristo. Unos creen tener la razón, unos creen ser más espirituales que otros. Dios no está interesado en que usted y yo compitamos quién es el más espiritual. El interés de Dios, hermano, es que su Hijo se revele, se manifieste en su pueblo. ¿Cuánto alaba al Señor, hermanos? Dale la ofrenda al Señor, hermano, de aplauso. Porque Él vive, amén. Pablo confrontó un gran desafío en su tiempo, hermanos. El objetivo de Pablo era dar a conocer la obra de Cristo, hermano, enmarcada en la historia misma de la cruz. No es realmente el valor que tenga la cruz, sino la obra que Él tuvo que ejecutar, haciéndose pasar por maldito, dice la palabra, para que por medio de su maldición usted y yo alcancemos la redención por su obra. Amén. A su nombre. ¿Me están entendiendo eso, hermano? El Señor mismo, no teniendo por qué morir en una cruz, no siendo Él un pecador, no siendo Él un homicida, no siendo Él, hermano, ¿cómo podemos decirle? Un falso, era el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, por lo cual usted y yo, hermano, oiga bien, usted y yo tenemos que declarar que Él merece toda la gloria y toda la honra. Él merece, hermano, que usted y yo le honremos en todo tiempo y en todo momento. Él merece, hermano, que usted y yo vivamos una vida honesta a tiempo y fuera de tiempo. Amén. No podemos ser fraude entre nosotros. Alábenle. Amén. Denle el que vive. Para los que han leído esta carta de los Gálatas, Pablo se llevó una gran decepción. Después de haber dedicado tiempo a esta gente, hablándole la obra misma de Cristo, se dejaron otra vez engañar por aquellos que de siempre a veces surgen en los tiempos tras tiempos, hombres que no tienen ni siquiera la idea de lo que es realmente la obra misma del Señor, tratando de introducir doctrinas erróneas, pensamientos, conceptos personales, e inclusive muchos creyentes viven de esto. Es más, creen tanto lo que ellos expresan, no lo que la Biblia dice. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que hay hermanos que viven solo de cuentos, que hay hermanos que solo viven de sueños, hay hermanos que viven solo de profecías. Y no hable de las profecías bíblicas, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro dice que la profecía más segura es la que está en este libro. Sin embargo, la gente anda buscando que le hablen bonito siempre. La gente anda buscando que le digan, tú vas a ser el líder tal y tal cosa, ¿no? Dios te va a usar en esto y lo otro.
La gente siempre trata de querer buscar algo bonito. Pero cuando usted y yo leemos las Escrituras, oiga bien, y si permitimos que la revelación de esta palabra nos llene, nos satisfaga y haga cambio en nosotros, hermano, tiene que venir una revelación a tu vida. ¿Cuánto alaban a Dios? Una revelación, hermano, significa algo que va a despertar en ti y va a cambiar todo, tus conceptos, tu manera de creer o pensar. Porque cuando usted y yo leemos la palabra, nos damos cuenta que mis conceptos, mi opinión, nada, no pesa nada, hermano. Aquí lo que pesa es la palabra de Dios sobre nosotros. Amén. Amén. Denle el aplauso al que vive, hermano, por eso. Esta gente, hermano, no pudieron mantener su posición de la obra del Señor en ellos. Le dice Pablo: oh Gálatas insensatos, falto de entendimiento. ¿Quién les motivó, en otra palabra, para no obedecer a la verdad? La verdad, la obra de Cristo. Y esto es lo que está pasando hoy en nuestros días, hermano. Nosotros nos hemos enfocado un poco más, ¿verdad?, en ver la manera como el Espíritu del Señor se puede manifestar en nosotros. Y no estoy en contra de eso, hermano, ¿verdad?, porque hay momentos que el Señor también me toma y yo puedo hablar en cualquier momento lenguas, y quizá puedo traer una palabra de ciencia para alguno. Pero el propósito de Dios no es hacer un espectáculo entre nosotros, sino que su palabra, hermano, forme en ti el verdadero carácter, y que logres tú también recibir la revelación de su palabra, que te permita a ti sentirte seguro del camino que has decidido en él. A su nombre. Porque imagínense, los hermanos de Gálatas les hablaron de la misma palabra que a usted y yo se nos ha dicho, pero a ellos lo lograron convencer con otro tipo de doctrina. Hay un dicho muy popular nuestro que dice: donde va Vicente, va la gente. Y la gente, donde oye algo nuevo, ahí corre. Es que allá están repartiendo lenguas, allá están repartiendo dones, aquí están repartiendo ministerio, y la gente corre porque anda detrás de intereses. Y Dios lo que necesita, hermano, que sí debe existir un interés en usted y debe existir un interés en mí, es crecer en el Señor, es crecer en su palabra, hermano, es crear bases que me ayuden a ser un hombre, hermano, firme, un hombre con verdadero entendimiento, con un vasto conocimiento acerca de la obra de Cristo en nosotros. A su nombre. Usted podrá decir que quizás usted tiene ya tiempo de estar en el Evangelio. Yo no sé si estoy yo entre los más viejos de acá. Yo voy por los 35 años. Pero en el recorrido que he llevado me he dado cuenta de muchas cosas que yo estaba equivocado también. De los conceptos personales que uno se crea y de la manera como le enseñan la palabra. Porque no todos te sabrán enseñar la palabra como debe ser, hermanos. Unos siempre lo hacen algunos lo hacen hasta por ignorancia, porque creen tener la revelación de Dios. Hay hermanos que dicen: yo no necesito que nadie me diga las cosas, yo me conecto directamente con el colochón, dicen. La Escritura nos enseña a un Bernabé que estaba predicando la palabra, y Pablo y Sila miraron que este hombre tenía elocuencia para hablar, tenía conocimiento también, pero le hacía falta algunas cosas que corregir en él. Y entonces dice que aparte lo llamaron y lo comenzaron a orientar, le comenzaron a explicar todas las razones y los misterios que tienen que ver con la obra misma de Cristo. Luego posteriormente vemos a un Bernabé con una mayor lucidez, con una mayor habilidad para hablar la palabra, con un mayor conocimiento. Nosotros no podemos ser cristianos o evangélicos sin conocimiento, hermanos.
tenemos que tener el conocimiento de la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, en el capítulo 2, 3 también, hablando acerca de la obra del hombre espiritual. Dice que el hombre espiritual discierne todas las cosas que vienen del Espíritu. Dice que aún es posible que él pueda entender aún lo profundo de Dios, porque vienen las revelaciones de parte de Dios sobre él. En tanto el carnal no podrá poder entender nada de estas cosas, porque para él todo es físico, todo está limitado para él, pero el que está en Dios, él va más allá de lo que la mente humana está limitada a pensar. A su nombre. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que entender que cuando hablamos de la revelación que produce en nosotros esa fe, y no estoy hablando de aquella fe de ir a orar por los enfermos, estoy hablando de esa fe que te trae fundamento a tu vida, de aquella fe que te crea en ti conocimiento y entendimiento de la palabra, de aquella fe, hermano, que te hace sentirte a ti seguro, hermano, de lo que es realmente el crecimiento espiritual que usted y yo tenemos que tener en el Señor. A su nombre. Imagínense que los hermanos de Galacia no pudieron ellos mantener su firmeza. Fueron insuficientes ante aquel tipo de enseñanza a la cual fueron inducidos. Pablo fue claro y le dijo, no es que haya otro evangelio, pero si aún así viniera un ángel del cielo a anunciar un evangelio diferente al que yo les enseñé, sea maldito, dijo Pablo. Y aún si fuera uno de los nuestros, por carta, sea también maldito, o sea, anatema. Pablo declaró, verá, una palabra de maldición contra aquellos que profesan un evangelio diferente del que se nos ha enseñado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando se nos está hablando mucho, ¿verdad?, de lo que tiene que ver la vida que usted y yo debemos de conducirnos en esta carrera que llevamos. Ellos no pudieron demostrar, no tuvieron ni siquiera la capacidad para poder, hermano, evadir aquel tipo de acechanza que tuvieron ante aquel grupo de judíos que se habían convertido a Cristo, pero habían querido, hermano, cambiar la doctrina, tratando de mantener dentro siempre el marco de la ley. No se puede establecer un orden que ya el Señor venía estableciendo con la obra y la gracia misma de Cristo, porque esto venía, hermano, a cambiar el curso de la vida de todos los creyentes, tanto judíos como no judíos. Ya no era estar enmarcado bajo un precepto de leyes, porque quiero decirle, hermano, que la ley no es que es mala, ni que nunca hizo nada, o sea, que ella nunca tuvo la intención de causarnos daño. La ley, hermano, viene siendo más o menos como aquel tutor que nos prepara, nos capacita antes de ir a la escuela. Yo no sé cuánto hay aquí, ¿verdad? Pero allá por los años 70 o el 68, por ahí, me acuerdo que mis padres tuvieron que pagar a alguien que nos ayudara antes de ir a la escuela. En aquel tiempo, ser zurdo era como algo no muy bien visto. Yo tengo dos hermanas que son zurdas. Mi papá tuvo que pagar a un experto que le ayudara a mi hermana a escribir a la derecha, porque era prohibido ir a la escuela siendo izquierdo, imagínense. Pero tuvimos ¿verdad?, que nos tuvieran que orientar, ayudar antes de ir a la escuela. Entonces mi papá tuvo que invertir para que nos ayudaran para luego ir a la escuela. La ley, eso es lo que ha hecho con nosotros, hacernos ver nuestra condición pecaminosa en que nos encontramos. La ley lo que nos hace ver, hermano, es el estado en que usted y yo nos encontramos ante Dios. Recuerde que Pablo en Romanos capítulo 3, 23, un texto muy conocido por todos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Significa, hermano, que cuando usted y yo leemos la ley, nos vemos en un problema tan serio
pero sin embargo ella tuvo un cumplimiento en nosotros. Era llevarnos a reconocer nuestra condición, que usted y yo nos encontramos ante Dios, y por medio de ella, de esa manera se nos revelara Cristo a nosotros. De la manera como usted y yo pudiéramos entender ahora el por qué Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, el por qué Cristo ahora está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, y por qué nosotros hoy estamos bajo esa cobertura de la gracia misma de Él. Y por eso usted y yo hoy tenemos que, hermanos, mantener bien firme esta vocación del Evangelio y poder dar testimonio de la obra misma de Cristo que se está mostrando en cada uno de nosotros. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? A su nombre. Esta es una gran verdad, porque nosotros, hermanos, cuando hablamos de que Cristo se revela en nuestra vida, debemos entender que nosotros, a pesar de nuestra condición en la que nos encontramos, hoy fuimos encontrados y se nos fue iluminado por la misma palabra la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros hoy. Para yo poder entender la palabra, para yo poder, hermanos, sentirme gozar de esta oportunidad de una vida restaurada en Cristo, de una vida renovada en el Señor, del valor que ella tiene para conmigo, en la manera como yo debo de abrazarla y caminar con ella, debo de comprender, hermanos, que mi vida no es, hermanos, realmente una vida de la casualidad, sino una vida, hermano, cual Dios logró alcanzar un propósito grande para que a través de nosotros se revelara la misma manifestación del Señor, para que así de esa manera usted y yo tuviésemos una comunión directa con Él por medio de Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Ellos no tomaron en cuenta la manera que esto iba influenciando entre ellos. Si usted nota aquí, en el capítulo 2 del misma carta de Gálatas, 2, dice el verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley, por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. La única manera, hermano, que usted y yo podemos alcanzar la gracia, poder, como dicen, tener buena opinión de parte del Padre, poder, hermano, lograr sentir la seguridad, hermano, de que usted y yo no estamos predicando el Evangelio porque nos están imponiendo o nos están obligando a querer vivir una vida íntegra ante Dios, hermano, por precepto o concepto, sino que lo hacemos porque se nos ha sido revelado, no porque me lo impongan, hermanos. Hay hermanos que viven la santidad por imposición, viven la santidad porque tienen miedo que les reprendan, viven la santidad porque es el patrón que le han dicho que tiene que hacer, no es por revelación. No sé si me están entendiendo, hermanos. La santidad no es porque aquel te está fiscalizando, porque hay bastantes fiscales en las iglesias, hermano. ¿Cuánto es el aplauso al Señor, hermano? El aplauso. A su nombre.
La santidad no se vive por obligación, hermanos. Repita conmigo, la santidad, sin miedo, la santidad no se vive por obligación, se vive por revelación. Dijo Pablo, si es que el Espíritu mora en vosotros. Si el Espíritu del Señor mora en nosotros, hermanos, Él mismo nos persuade a vivir como Él quiere que vivamos. No es porque te fiscalicen, no es porque te impongan una doctrina, porque hay hermanos que se andan escondiendo y andan haciendo otras cosas por fuera. Eso se llama hipocresía. Eso se llama vivir una vida falsa. Eso se llama vivir una vida corrupta. Porque, hermano, si tú te escondes de vivir para Dios porque otro te lo impone, tanto usted como el que te lo impuso está mal. Porque la santidad no se vive porque te impongan algo que todavía no se te ha sido revelado. Usted dirá, ¿cómo es esto? Usted ve un niño recién nacido. Este niño, sin que nadie le oriente, él, de una manera natural, identifica quién es su mamá y quién es su papá. Es algo nato. Nadie le impuso a él y decirle, este va a ser tu mamá o este va a ser tu papá. No, él, en su naturaleza, por el mismo instinto de su vida, él percibe quiénes son sus padres. El creyente en el Señor debe tener una característica similar. No es que tú debes de amar a Dios porque te impongan amar a Dios o obedecer a Dios porque te imponen obedecer a Dios. No, eso debe estar en ti, porque es parte de la obra misma del Espíritu de Dios que obra en nosotros, que nos conlleva, hermano, a la obediencia a Cristo, a su nombre. ¿Cuánto alaban a Dios? Lo de camino y santidad me queda un poquito viendo mal. No estoy oponiéndome, ¿verdad? Estoy tratando de aclarar que la santidad no es algo que te la van a imponer. Aunque existen maneras de podernos conducir a través de algunas doctrinas que dentro de este ministerio se dé, pero no puede ser tratar usted de vivir una santidad porque te están imponiendo hacerla, sino que debe estar en ti, por obediencia a la obra de Cristo en tu vida, a su nombre. Porque ya, ese otro problema, ¿verdad? Y los Gálatas estaban en un problema serio aquí. Se le estaba imponiendo otra vez la ley de una manera disfrazada por medio de la gracia. Querían mantener la gracia mezclada con la ley y no se puede mezclar. Porque la gracia tiene sus funciones y logra realmente manifestar una revelación clara que nos lleva a nosotros a sentirnos libres. Amén. ¿No dicen amén, hermano? En Romanos 6 dice que pues viviremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, dijo Pablo. Porque ¿cómo es posible, verdad, que aquel que ya fue renovado en Cristo, ya fue pasado por bautismo en agua, siga viviendo su vida pecaminosa? No, porque el que es nacido de nuevo, hermano, ya no puede realmente abrazar las cosas del pasado, porque él ya tiene una revelación, ya tiene un fundamento de parte de Dios, ya tiene un conocimiento que lo conlleva a Cristo. Amén, a su nombre. ¿Cuánto alaban al Señor? Sin ningún deseo, ¿verdad?, de ofender, hermano. Pero muchas veces usted y yo podemos tener una vida corrupta. La palabra corrupta significa que usted y yo, hermano, no tenemos realmente una base que me permita a mí, hermano, darle al Señor la honra en todo tiempo. Hermano, que yo debo vivir una vida honesta para Dios. Oiga bien, digo para Dios porque algunos lo hacen para los hombres.
Sí, hay hombres, hay hermanos que le tienen un terrible miedo a los pastores. Uno como pastor juega un papel, ¿verdad? Como el líder de la iglesia, como el hombre que Dios levantó para dirigir una obra, pero no es el mandamás, porque tanto uno como el otro un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Que tenemos una responsabilidad, sí, y la tenemos que asumir hasta la muerte, si Dios lo permite. Como el apóstol Pablo y muchos hombres de la historia que dieron su vida por la causa de Cristo. Y que no podemos nosotros vender el evangelio barato. Tenemos que, hermanos, morir, como dicen, con la bota puesta en este asunto del evangelio. No podemos, hermanos, como dicen, acomodar la palabra. Pero que sí a veces se vive una vida desordenada, hermano, es un hecho. Usted y yo tenemos que luchar, hermano, por mantener nuestra integridad delante de Dios. El Señor lo hace pasar por muchas etapas la vida de uno, hermanos. Incluso llega un momento en que Dios tiene que desbaratar todos tus argumentos. Hay algunos que nos llegamos a sentir tan intocables, pero llega un momento en que el Señor permite que el enemigo te toque y derribar tus argumentos. Porque el Señor lo que te quiere enseñar que tú no dependes de tus conocimientos, no dependes de tus experiencias, no dependes por todos los años que tengas en el Evangelio. Tú dependes, dependemos de Dios en todo momento. Amén. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? Por eso es que usted y yo tenemos que aferrarnos cada día en creer en la obra de Cristo. No se puede tomar en poco ninguna de las etapas de padecimiento que atravesamos muchos de nosotros. Y no podemos confundir los padecimientos de Cristo por mis padecimientos. Porque, hermano, hay momentos que usted y yo padecemos por nuestras imprudencias. Padecemos por nuestra acción ligera que tomamos. De momento nos vemos enfrascados, hermano, porque dimos una palabra y esa palabra nos ató y nos hizo cometer tremendos problemas. Hay hermanos que se atan con los dichos de su boca y se están metiendo en serios problemas, porque cuando no cumpla se va a sentir mal, y no solo delante de los hombres, sino delante del Señor. Usted y yo tenemos que tener un sumo cuidado cuando vamos a padecer por la causa de Cristo. ¿Están entendiendo eso, hermano? Si usted predica, si usted es un predicador de la palabra y tienes que mantener la sana doctrina, tú no puedes cambiar tu mensaje. Tú no lo puedes cambiar a donde te inviten, tú tienes que ser igual. Porque hay hermanos que cuando van a las iglesias liberales, hablan a favor de los liberales. No, usted no puede cambiar el mensaje. Una vez me invitaron a mí, hermanos, y me dijeron, tiene 40 minutos para predicar. Pero no nos toque nada doctrinal, me dicen. ¿Saben lo que hice yo, hermano? Yo le dije, hermano, no tengo idea de predicar doctrina, pero parece que la Biblia, ella es toda doctrina. Porque la Biblia es la doctrina más exacta, más segura que usted y yo podemos, hermano, abordar. Si usted quiere cambiar la doctrina, usted tendría que quemar la Biblia entonces. Pero la Biblia está compuesta de las enseñanzas de nuestro Dios. De todo lo que el Señor Jesús también, mientras desarrolló su ministerio, dio a conocer su palabra. A mí me sorprende cuando logro ver al apóstol Pablo, allá en los capítulos 11 de la primera carta de los Corintios,
cuando él dice que a él se le vino por revelación el conocimiento del Evangelio. Dice, yo no la recibí de ningún apóstol. A mí nadie me enseñó el Evangelio. Se me fue dado por revelación, dijo Pablo. Qué gran dicha este varón. Esa revelación que Pablo describe cuando él dice, cuando él habla acerca de la institución de la cena del Señor, esto lo recibí por revelación, dijo Pablo. Y qué importante cuando la palabra de Dios trae una revelación a tu vida. Cuando tú dices, wow, Dios me ha mostrado cosas grandes. Es más, usted podrá escuchar al mejor predicador y quizás usted ha tenido ya una revelación anticipada antes que el exponente de la palabra esté hablando. Usted dice, ya eso Dios me lo había mostrado. Amén. Alábele el que vive, hermanos. Usted y yo tenemos que tomar muy en cuenta el objetivo que Dios, hermano, logra al exhibir su fe en nosotros. Porque Dios, hermano, siempre va a estar manifestando su interés para que la obra de Cristo sea reconocida, sea entendida. Cuando el Señor va a exhibir esa fe, es donde nosotros podemos ver la transformación, los cambios inmediatos, hermano, incluso cambios tan radicales que nosotros podemos ver cómo se levantan hombres y mujeres bajo el celo de Dios y bajo una tremenda revelación que uno se queda sorprendido ver los cambios sobrenaturales que Dios hace en un individuo o una persona que no, a pesar que tal vez nunca pasó por una doctrina, tiene un tremendo celo por el Señor. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Uno de los grandes problemas que estamos confrontando en nuestra era es predicar un verdadero evangelio. Hoy se ha estado predicando un evangelio, hermano, que tiene que ver con creciendo en gracia. Otros dicen creciendo en desgracia, ¿verdad? Otros están predicando un evangelio donde el dinero es lo primero, que ocupa el primer lugar. Usan la misma Biblia para que de esa manera trasquilar a las ovejas y se aprovechan de la inocencia del pueblo del Señor, porque el pueblo perece por falta de conocimiento, hermanos. Cuando el pueblo del Señor debiera de armarse, hermano, del conocimiento firme del Señor, y de esa manera ni usted ni yo sufriremos, hermano, daños que nos pueden causar, porque a veces nosotros pues afirmamos tanto en nuestros corazones y nuestra mirada en determinadas personas que cuando nos damos cuenta que son unos tremendos fraudulentos, nos frustramos. Y nosotros decimos, nunca pensé que ese era el interés de ese individuo, sacarme los reales. Hace muchos años atrás, unos 4 o 5 años creo, 6, apareció aquí un panameño. Le apodaban, dice, en su vida mundana le decían el diablo, y la verdad que sigue siendo el diablo, pues. Y él dijo, ¿cuántos de los que están aquí? Dijo él. Estábamos, me acuerdo, ahí sentados, y dijo él, ¿cuántos de los que están aquí quieren ver la obra de Dios en su vida? Dice, ¿cuántos quieren ser sanos hoy? ¿Cuántos quieren que Dios le dé una respuesta hoy? Y todo el mundo levantó la mano. Entonces vino él, sacó de un maletín que andaba ahí, como un bolsón ahí, y dijo, antes que oremos y antes que el Señor comience a hacer el milagro aquí, pasen a dejar su ofrenda, dice. Y no traigan ofrenda pequeña, dijo. Y la gente pasaba con billetes de a 100, hermano, y llenaron el bolso. Lo más sorprendente es esto, hermano, que la gente no tuvo problema para soltar el billete. Fueron, ¿verdad?, en ese momento dominados por el impulso de esa palabra. Yo recuerdo que la hermana Iliana confrontó al varón diciéndole, este no es nuestra costumbre. Porque en ese momento el hombre pues dijo, no, la ofrenda es para mí
y el diezmo de la obra, dice. Él apartó los sobres, me acuerdo, y se quedó con las ofrendas. Ese tipo de personas que se disfrazan tras la doctrina de Cristo, porque predican a Cristo, pero no realmente viven una revelación de Cristo. Porque la revelación de Cristo, hermano, nos va a confrontar con las realidades, nos va a confrontar con nuestras acciones, nos va a confrontar, hermano, con nuestros principios. Porque usted y yo tenemos que tener un principio bien fundamental, hermanos, que nos lleve realmente, hermano, a tener un claro entendimiento el por qué usted y yo debemos de mantener confianza en el Señor. No es que usted y yo, hermanos, vamos a volvernos, como decimos, tacaños de no proveer para la obra, porque la iglesia tiene que aprender a proveer para la obra de Dios, pero no que te utilicen de la manera como hombres como estos lo hacen. Muchos panameños sí han venido, hermanos, pero la gente cuando oye hablar de un extranjero corre. Alábale, hermanos. Bendito Dios, verá, por los hombres que Dios ha mandado a la iglesia, como el caso de nuestro hermano Manuel, Gavito, entre otros, que han sido de testimonio. Pero han habido otros que dejan mucho que pensar, hermano, y que pisotean la sangre del Cordero. A su nombre. Lo último, que me quedé sorprendido viendo yo un video del hermano escatólogo Darío Sala. Darío Sala está usando ahora este mismo sistema. Hoy el Señor va a hacer milagro en esta congregación, dice él. Hoy va a caer oro del cielo. Hoy Dios va a calcificar las muelas, dice él. Y comienza él a hablar, ¿verdad? Pero antes que oremos para que Dios descienda oro del cielo y calcifique muelas y hagan sanidad y milagro, pasen todos a ofrendar. Entonces él abre un gran maletín y la gente deja ahí la ofrenda ahí. Después que ya toda la ofrenda está ahí, él la asegura bien, porque él anda con alguien que lo acompaña. Y luego dice, bueno, levanten las manos al cielo ahí. Hay algunos que van a fluir el aceite por las manos. Otros van a comenzar a sentir escarches de oro. Pero la Biblia dice, hermano, que Dios los entrega a una mente reprobada para que crean en la mentira. Y hay muchos creyentes que no se están dando cuenta que quizás su mente, hermano, está siendo, ¿cómo llamamos?, manipuladas por este tipo de gente. La falta del conocimiento de la palabra, hermano, es lo que nos ha hecho a muchos de nosotros correr detrás de este tipo de personajes que ya tienen fama, pero que están cayendo en el error. Por eso el apóstol Pablo a los Gálatas los confronta duramente y les dice: insensatos, no pudieron retener el conocimiento de la palabra. Nosotros tenemos que luchar, hermano, por retener la doctrina de nuestro Dios. Amén. A su nombre. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? ¿Quién vive? Por eso es muy importante y evidente que la obra y la justicia de Dios se nos sea revelado por el Hijo. Porque dice la Escritura, hermano, que en la justicia del hombre no obra la justicia de Dios, sino que esta viene por la misma revelación que a través de su Hijo el Señor nos da. Y cuando Jesús dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños, dice. Sí, Padre, porque así te agradó. Y nadie conoce al Padre sino por el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino por medio del Padre. Y aquel a quien el Hijo quiera revelar. O sea que si la revelación te vino a ti
y te hace sentirte seguro de lo que tú has venido entendiendo, que no te va a dejar arrastrar por ningún otro movimiento, nada que te haga cambiar la doctrina que Dios mismo ha venido creando en ti. El conocimiento que te permite sentir la seguridad y la madurez en la cual tú estás, hermano, cada día conociendo esta virtud de su palabra. Como Cristo mismo se viene, manifiesta cada día su persona en nosotros. Y mira qué gran dicha la nuestra, hermano, que siendo nosotros pecadores, siendo quizás las personas, hermano, indignas, que el mismo Señor mora en nosotros, porque la Escritura dice que usted y yo somos templo del Dios viviente. Y si usted y yo somos templos del Dios viviente, entonces tenemos un motivo por el cual debemos de cuidar nuestra reputación en este caminar. ¿Entendieron eso, hermano? O sea, esto hay que tener, como dicen, ojo, mucho ojo, ¿verdad? Y a la misma vez, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Porque el testimonio que usted logre alcanzar, no porque, como dije al comienzo, en un momento, no porque te imponga cómo debe de vivir tu caminar en el Señor, sino que en ti debe haber algo que el mismo Dios te lo impone. Pablo dijo, ay de mí si no lo hago, porque se me ha impuesto tal necesidad. Esa necesidad de Pablo, hermano, que lo hacía ser un hombre audaz, que lo hacía ser un hombre intrépido, lo hacía ser un hombre, hermano, que iba más allá de sus propios límites. Es decir, Pablo, aún en medio de enfermedad, nunca se detuvo para predicar la palabra. A su nombre. La Biblia nos enseña que Pablo era un hombre enfermo, hermano. Este varón tenía problemas de la vista, tenía miopía, y cada día se estaba agravando. Él tenía que tener allí a su lado personas que le ayudaran a escribir, como el mismo Lucas, Juan Marcos, que en su momento ellos trabajaron a la par de Pablo y le ayudaron a escribir cartas dirigidas a las diferentes iglesias. Lucas, además que le servía de escribiente, era su médico en particular. El que lo tenía atendiendo de vez en cuando. Hablo de esto por aquellos que dicen que los cristianos nunca deben enfermarse. Porque a veces nosotros llegamos a cometer errores pensando de que nunca nos vamos a enfermar. Dijo Pablo, otros enferman y yo no. El hecho que un siervo de Dios se enferme no es que esté en pecado, hermano. Es porque el cuerpo tiene un tiempo también. Comienza él a demostrar desgaste físico. Nuestros órganos comienzan a tener problemas. No porque tengamos en pecado, sino porque la misma naturaleza tiene un proceso de descomposición también. Pero tenemos que cuidar. Amén. A su nombre. Pero el propósito más grande de esto, hermano, es lograr realmente que el Señor nos permite, hermano, tener esa formación que nos permite a nosotros, hermano, sentir seguro del grado de fe que voy adquiriendo. Mire lo que dice aquí Pablo en Gálatas 6. Dice 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y después dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios venía trazando todos sus planes, hermanos. Dios tenía de antemano todo, como dice, su proyecto bien establecido. Y entre los proyectos estaba establecer la obra de Cristo en la raza humana. Que así como Abraham
En el tiempo todavía, hermano, que no existía ley, se le fue dado por revelación este estado de confianza y de fe en Dios. Dice que su acción de fe, Dios le dijo que era un hombre de justicia. Y no solamente era un hombre de justicia, sino que le consideró su amigo. Hoy nosotros, en este siglo XXI, a igual que Abraham, que alcanzó gracia delante de Dios por su acción de fe, y cual Dios lo establece su amigo, hoy también Dios quiere hacer lo mismo con usted y conmigo, hermanos. Que la fe misma con la cual Abraham accionó, que no dudó en ningún momento en lo que Dios estaba estableciendo en su vida, le permite a él alcanzar, hermano, esa gracia. Le permite alcanzar la amistad misma con Dios. Es lo que Dios quiere hoy enmarcar en cada uno de nosotros. A su nombre. Por eso que esta fe debe tener un fundamento en nuestra vida diaria. Pues notamos, ¿verdad?, que aquí el Señor dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado, diga bien, por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea que, mire qué tremendo como Pablo nos aclara aquí, que si usted es un hombre de fe, usted es una mujer de fe. Y cuando me refiero a la fe, hermano, me refiero al fundamento que tú tienes en la palabra, al conocimiento que tú vienes adquiriendo y que te permite ser una persona, oiga, sólida en el Señor. Y cuando digo sólida, significa que no va a haber ningún viento de doctrina que te haga cambiar tu posición. Tú estás aferrado al que todo lo puede. Tú estás seguro, hermano, en la palabra que Él te transmitió. En primer lugar, hermano, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si te llamó o me llamó a mí, es porque siempre cumplirá un propósito en nosotros. Amén, a su nombre. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Y Pablo dice, de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. En otra palabra, Abraham era el tipo de la iglesia. Abraham era el prototipo, era la simbología de lo que Dios iba a hacer posteriormente en nosotros. Abraham, si usted quiere verlo de esta forma, Abraham era el ensayo o era el proyecto mismo de Dios para establecer su gracia en nosotros. Usted dirá, no había ley, recuerde. Sin embargo, la maldad había corrupción también. Abraham fue testigo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, el corazón de Abraham, hermano, estaba tan impregnado en la voluntad misma de Dios que él nunca rehusó al llamado mismo de Dios. La iglesia, de igual manera, en nuestros días, no podemos rehusarnos a la voz de nuestro Dios, hermano. Tenemos que cumplir lo que Él quiere cumplir en nosotros. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Por eso, el fundamento de ella es la que nos va a permitir, hermano, marcar la diferencia. Usted va a notar siempre que van a haber hermanos que son conflictivos. Y esos hermanos conflictivos son faltos de conocimiento, hermanos. Aunque no le guste, hermano, el que es conflictivo es falto de entendimiento. Usted puede verse en un espejo y usted dice, yo soy ese conflictivo. Te gusta discutir temas que no dominas. Jesús le dijo a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque pueden predicar bonito, escúchenlo. Te pueden enseñar bonito, escúchalo. Pero no haga lo que ellos hacen. Porque predican bonito, pero hacen otras cosas. Los fariseos les gustaba que lo elogiaran, que le rindieran el sombrero, como decimos. Establecían cargas que ni ellos mismos se obligaban a hacer.
nosotros tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la palabra que Dios establece en nosotros. Porque la palabra de Dios, hermano, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ella no es gravosa. O sea que ella no estorba. Porque cuando nosotros, hermano, desconocemos la obra de Cristo, incluso desconocemos la manera en que el Espíritu Santo obra en nosotros, quizá por eso podemos repudiar por un momento la palabra. Pero cuando la palabra se nos es revelada, se nos es dada a conocer, el mismo Espíritu Santo nos va a llevar al conocimiento y poder abrazar la palabra de Dios sin problema. Yo no voy a tener problema para poder, hermano, conocer qué es lo que Dios quiere que yo haga. Si ahora que estoy en el Señor me ha redarguido para no andar el pelo largo, esa es parte de la obra de Cristo. Que ya no me vista como cholo, ¿verdad? Porque hay hermanos que todavía se visten como cholo. Se le andan cayendo los pantalones, pero así le gusta caminar, ¿verdad? Pero un día el Señor, si no se le revele, Él tiene que quitarse eso. Y tantas cosas que Dios va a ir quitando de nuestra vida sin que nadie te esté acusando, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. A su nombre, hermanos, den el aplauso al Señor. Por eso que, al igual que Abraham, hermano, recibimos la fe que nos lleva a adquirir la justicia de Dios, así como en Abraham sucede, hoy también en nosotros, hermano. Hoy yo puedo sentir quizá la diferencia de aquella vida pecaminosa a la vida en Cristo. Le decía a los hermanos hoy del bíblico, que muchas veces muchos de nosotros nos llenamos la boca diciendo, a mí nadie me habló el evangelio, yo fui solito a Cristo. Pero yo me acuerdo que yo estaba sentado en una mesa bebiendo cerveza con unos amigos de aquella época. Pero yo era el menos pleitista de todos. A ellos les gustaba discutir una vez que ya estaba el calor del alcohol en uno. Yo era pacificador, yo trataba de poner las cosas en regla. Entonces uno de ellos me dijo, tú no perteneces a este grupo, me dice. Te voy a dar un consejo, me dice. Un borracho le dice a otro borracho, ¿verdad? Te voy a dar un consejo, me dice. Anda a una iglesia evangélica, que yo creo que ahí perteneces vos, me dice. Normalmente yo me molesté, porque yo malentendí. Pensé que él estaba dándome a entender que mejor me desapartara de ellos, porque el objetivo de ellos era seguir invirtiendo en beber más para que yo me hiciera a un lado. Entonces yo me molesté. Pero hermano, esa palabra me resonó, y un día curiosamente, digo, de parte de Dios, escuché una alabanza y me fui a asomar, y eso bastó para que el Señor me trayera hacia Él. Dios tuvo que usar una piedra para hablarme, porque en ese tiempo como que los evangélicos le daban pena andar predicando en la calle. Y entonces Dios tiene que usar a alguien, hermanos. Él puede usar a tu propio papá o a tu propia mamá, aunque no sean creyentes, podrá usarla. Dios no tiene problema, hermano. Usó a la mula de Balaán, pero para Él traer la gracia sobre ti, para poder traer su revelación hacia ti, Dios se va a valer de cualquier medio para que tú la alcances. Aún si es posible, hermano, tenés que estar con el pie guindado en una cama, tal vez por un accidente, pero ahí Dios te va a mostrar también su palabra. A su nombre. ¿Quién vive? Pero el propósito de la palabra del Señor, hermano, es que usted y yo tengamos seguridad en Él. No bajo un precepto como lo era la ley antes.
Aunque le digo, como dijo el mismo Pablo, la ley no era mala, sino que por medio de la ley se conoce la condición pecaminosa nuestra. El problema que teníamos ante Dios se nos fue descubierto, se nos fue dado a conocer, porque la ley jugó el papel de un tutor para podernos llevar a Dios. Pero como la ley no era suficiente, tenía que venir Cristo para eso, hermanos. Que se muestra de una manera palpable en la vida del apóstol Pablo, porque Pablo, entre los apóstoles, él dijo mismo, yo ni siquiera me considero apóstol, pero estoy aquí como un abortivo, dijo él. Y se me fue dado esta revelación, dijo Pablo. Por eso usted va a encontrar en la carta de los Corintios capítulo 15, verso 51, Pablo dijo y declaró, hoy les voy a declarar un misterio, porque eso estaba oculto. Nadie se atrevía a hablar acerca de esa obra redentora, cómo va a suceder. Y Pablo describe, en un abrir y cerrar de ojo, se tocará la trompeta, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, van a resucitar de lo mortal a lo inmortal, de lo corrupto a lo incorrupto, o sea, de lo podrido a lo estable. ¿Cuántos cuerpos estarán en proceso de podrición? Hombres y mujeres que murieron en fe, pero que cuando suene la trompeta, sus cuerpos podridos serán restaurados y van a ser resucitados con poder. Y los que estemos vivos, si Dios nos permite, hermanos, ser partícipes en vida, nuestros cuerpos serán transformados de lo físico a lo espiritual, con cuerpos glorificados. Lucas dice que seremos igual a los ángeles, no digo semejante a los ángeles, no, igual. O sea que usted y yo vamos a tener cuerpos espirituales. Pero tenemos que serle fiel a Cristo, hermano. El que es de Cristo nunca se va a apartar de él, hermanos. Y quiero leerle lo que le dice Pablo a los hermanos que están deportados en la zona de Roma, y le dice, el verso 11 del capítulo 8 dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted y yo nos dejamos guiar por el Señor para poder cumplir su voluntad, usted me va a preguntar tal vez, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Solamente a través del manual que nos dejó, hermano, la Biblia. La Biblia es la que nos va a ayudar a conocer la voluntad del Señor, hermano. Cómo ella se va mostrando y revelando a nosotros. Y no vivir una vida, como decimos, una vida mediocre, sino una vida veraz, segura. Pablo dijo, yo no soy como aquellos que dan golpe al aire. No, él dijo, yo sé dónde. Afirmo mi golpe, dijo Pablo. El creyente tiene que tener seguridad de lo que él cree, habla y piensa en el Señor. Una vez escuché la conversación de dos creyentes, accidentalmente, y los dos se estaban de consolar. Pero imagínense, hermano, se estaban consolando
con solo conceptos, los que ellos pensaban, creían, consideraban, pero nada de la palabra. Porque hay hermanos que también hacen eso. Incluso hay uno que dice, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos. Y los de doble ánimo, purificad, dice, vuestros corazones. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque el pecador, sus manos están llenas de maldad, de sangre, de homicida. Y el corazón, cuando es de doble ánimo, se maltrata con rencores. Se maltrata, hermano, porque se le crean heridas. Viven perturbados, confundidos. Entonces, el creyente de doble ánimo, que en cualquier momento él puede sentir un rechazo por alguien o una herida que le han formado, él tiene que buscar cómo purificar su corazón, dice la palabra. ¿Entienden eso, hermano? Usted y yo no podemos ser rencorosos. Usted y yo tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos. Usted y yo tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Usted y yo tenemos que estar en paz con todo. Esa dice la palabra, ¿no? Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. A su nombre. Eso es lo que nos dice el Señor a nosotros. Sin embargo, usted va a encontrar en muchas congregaciones tremendos problemas. Disensiones, contienda, envidia, celos, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos hasta envidian cómo predica fulano. Hasta lo imitan. No se bastan con sentir celos, sino que lo imitan. Y necesitamos la revelación de Cristo, hermano. A su nombre. Necesitamos que Él se revele a nosotros. No podemos vivir de conceptos ni opiniones, hermanos. Tenemos que permitir que ella nos ayude a madurar, nos ayude a crecer, nos ayude a tener firmeza, a tener seguridad en el caminar que andamos. A su nombre. Así que yo quiero motivarle en esta hora, hermanos. Yo no soy de largometraje, hermano, pero trato de predicar lo que considero que Dios quiere que hablemos hoy. Porque, hermano, la verdad es que el objetivo de Dios es que su pueblo, su iglesia, se prepare para el retorno, porque ya está pronto a venir. ¿Cuánto creen eso, hermano? Viene por su iglesia. A su nombre. Por una iglesia ese sin mancha y sin arruga. Una iglesia que esté como las 5 vírgenes prudentes, con el aceite en su lámpara. Significa, ¿verdad?, que el Espíritu debe estar ahí, hermano. No se puede. No apaguéis al Espíritu, dice el Señor. Tenemos que estar encendidos, hermano, ardiente. Hermano, y los que no han todavía tenido la oportunidad de tener a Cristo en su vida, esta es su madrugada, porque ya son las 1:30. Hoy usted puede iniciar algo nuevo. Y los que andan un poquito ahí en dos aguas, hoy pueden buscar cómo alinearse también, hermanos. Porque Dios nos está llamando. Dios quiere restaurar a su iglesia. Dios quiere, hermanos, que todos nosotros podamos realmente tener un buen perfil de su palabra. Yo quiero motivarle, ¿verdad?, para que no vacilemos en este caminar. En esta carta a los Gálatas, para los que lo han leído, y si no lo han leído, léanlo bien. Pablo no solamente se conmovió en la posición de esta gente, sino la manera como los creyentes de aquel tiempo estaban todavía sin solidez, a tal punto que el apóstol Pedro, usted miró ahí lo que leímos,
Pedro mismo estaba actuando, dice, como un hipócrita. Y esto era de condenarle, dice Pablo. Porque dice que él comía con los gentiles y se lo prohíbe a los judíos que no lo hicieran. Pero él lo hacía. Y eso Pablo dice, ¿qué le está pasando a Pedro? Estamos predicando la gracia de Cristo. Estamos predicando el nuevo orden de Cristo. La palabra que está siendo realmente, hermano, transmitida a la gente de aquel tiempo. Pedro se estaba equivocando, pero bendito Dios por Pablo. Porque Pablo vino y lo exhortó fuertemente. Y eso es lo que hay que hacer en estos días, hermano. Cuando usted mire que un hermano se nos quiere salir del camino, hay que exhortarlo. Cuando él está actuando de doble cara, hay que exhortarlo. No es que no existan hipócritas en la iglesia, hermano. Las iglesias están llenas de eso. Pero Dios, a pesar de todo eso, Dios quiere perfeccionar a su iglesia, hermanos. Dios la quiere perfeccionar. ¿Cuántos creen eso, hermano? Si no, no nos va a mandar ese mensaje el Señor. Pero como la iglesia es tan así, hermanos, la palabra va a venir siempre en su momento para que usted y yo afirmemos nuestros corazones. Vivamos la vida que Él quiere que vivamos, no una vida que se me imponga lo que debo de hacer, cómo debo de vivir, sino lo que ella nos demanda a nosotros. Esto lo saben todos los hermanos que predican. Por ejemplo, los evangelistas, hermanos. Hay evangelistas que les gusta agarrar a palo a las iglesias, pero cuando los agarran a palo a ellos, se tambalean también ellos. Y dice Pablo que usted y yo tenemos que considerarnos a nosotros mismos. El que es fuerte ayuda al más débil. Y el que es fuerte dice, mire que no caiga. Porque si tú vas a hablar fuerte, es porque tú estás procurando ser fuerte. Pero si tú hablas fuerte y luego te tambaleas, tu mensaje es vano. No estás predicando lo que tú consideras vivir. Tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, hermano. Porque la gente, querramos o no, la gente va a estarnos observando siempre. Y no es este que nos decía tal cosa, y miralo, ahora está ahí. Yo conocí el caso de un hermano, le gustaba hablarle duro a la gente, pero a la hora de la prueba estaba él llorando siempre. Ahí estaba él mendigando, estaba él ahí hasta renegando contra Dios. Entonces le digo yo una vez a él, entonces, ¿qué es lo que estás enseñando? ¿Qué es lo que estás predicando? Porque el que predica, dice la palabra, enséñese a sí mismo. Si yo si no dejo que la palabra me ayude, yo no podré entender cómo ayudar a otro, hermano. Por lo que usted y yo pasemos. Yo le digo, usted me ve aquí a mí, pero yo también he pasado momentos de debilidades, pasado momentos de flaquezas, he estado en momentos de tambaleo, pero Dios ha puesto a mi lado gente que me ha levantado la mano para seguir adelante. Porque uno no es robot, uno no es Superman. Pero si tú tienes el Espíritu de Cristo, tienes que aprender a escuchar. Porque hay hermanos que no les gusta que lo corrijan. Hay hermanos que no les gusta que los exhorten. Hay hermanos que no quieren que lo ubiquen en su lugar. Hay hermanos que quieren vivir un evangelio así, mediocre. Yo vivo a como yo quiero, dicen. Otros dicen, yo voy a cambiar, no me acuerdo bien la palabra, dice, algunos han dicho así, que ellos no cambian, porque así son, ni el Señor mismo. Porque hay gente así, hermano, que aún dicen que así son y nadie los va a cambiar. Pero aquel que se encarga de cambiar las cosas se llama
Cristo Jesús. Amén. Y el que es de Cristo se va a dejar moldear por Cristo. Amén. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Nuestros conceptos nos acarrean problemas serios ante la palabra, hermanos. Hay algunos que consideran que no necesitan ser doctrinados todavía. Si usted se acuerda, en la carta a los Hebreos, el apóstol dijo una expresión: tengo algo que decir y difícil de explicar. Pero hay algunos que todavía necesitan leche y no comida sólida. Que debiendo de ser maestro, todavía necesitan, se les vuelve a recordar cuáles son los primeros pasos del Evangelio. Que ya no se le debiera estar repitiendo cómo conducirse, sino que ya debieran de tener firmeza cómo hacerlo. Y hay hermanos que se vuelven dolores de cabeza por eso, porque nunca aprenden. ¿Le alaban, hermanos? Nunca emprenden lo que prenden, hermanos. Este es asunto de emprenderlo, de echarlo a andar, de ponerlo a activarse, las cosas que Dios quiere que usted y yo vengamos desarrollando en este Evangelio. A muchos nos gustaban que se nos hablara de misterios. Y una de mis grandes etapas que pasé, hermano, fue cuando me hacían ver que el Evangelio era un mundo de tanto espiritualidad, que cuando yo me di cuenta que yo estaba en un mundo de fantasía, en un mundo de loquera, porque imagínense, estaba un gran grupo de hermanos orando, hablando en lengua y todo, y de pronto alguien llegaba a mí y me decía: anda a poner la mano a fulano de tal. Yo sé que Dios va a poner una palabra en tus labios, y no rehusás a decírselo. Y yo en mi mente y en mi propia opinión dije yo no tengo nada que decir aquí. Y entonces yo tuve que venir despertando, hermano, porque hay gente que le gusta manipularnos, y porque te hablan en lengua creen que ya tenés la ciencia de Dios, porque ya hablas en lengua creen que ya estás en el trono. Y Dios nos va a usar, pero cuando Él quiere, no cuando usted y yo queramos. Amén. A su nombre. A su nombre. Porque Él vive para siempre. Amén. No, eso así pasa incluso. ¿Por qué creen que hay muchos predicadores que cuando terminan de predicar terminan frustrados? Llaman a la gente a ministrarla y no pasa nada. Unos cuantos se movieron, pero no pasó nada. Y se van frustrados. Algo pasó aquí, dice. Porque la cosa es que Dios no trabaja en manipulaciones. Cuando Dios va a hacer algo, hermano, no necesita que hagamos tanto alboroto. Él lo va a hacer, hermano. Porque Dios es así. Para yo poder recibir lengua, es más, y hablar en ciencia, no fue cuando yo quise. Dios no necesitó, hermano, presentarme ante una congregación para hacerlo. No, yo estaba solo en un cuarto y ahí lo recibí. Y luego me vinieron revelaciones, hermanos, que en su momento Dios me permitió participar de ellas, hablar de ellas. Aunque siempre hay incredulidad en el pueblo del Señor. Pero el objetivo de este mensaje, hermanos, no es, como dicen, que tú pierdas el deseo de poder buscar y experimentar la presencia de Dios en tu vida, sino que usted y yo tengamos que tener realmente una mente más bien coordinada, de la manera como el Señor quiere que usted y yo logremos realmente un claro entendimiento del propósito de Él en nosotros. Hermano, Dios no está tan enfocado. Es más, Dios no te va nunca a aplaudir cuando te ve hablar en lengua, no, porque el objetivo de Dios no es solo verte hablar en lengua, sino que tú prediques con
lucidez de la palabra, con claridad, con entendimiento, porque ese es el propósito de Dios en nosotros. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Que cuando usted y yo nos reunamos en casa, estemos con la familia, compartamos algo de la obra que Dios mismo está haciendo en nosotros, sino que hacemos es hablar de lo que pasó en la iglesia, de lo que pasó a fulano, a sutano. Dios no se complace cuando usted, después de haber salido del culto, va a su casa y comienza a hablar de todo lo que pasó. Porque quiero decir, hay hermanos que se burlan de los hermanos que danzan. Hay hermanos que se burlan cuando ven a alguien ahí que está brincando, está danzando. Eso no es grato, no es bueno tampoco. Sino que más bien preocupémonos cuando no hemos sentido nada de la revelación del Señor. Dios tiene que revelarse a nosotros, hermanos. El carácter suyo y el mío es la manera en que Dios va a ir marcando la diferencia entre nosotros. Usted va a ver hermanos muy serios. Hay hermanos que cada vez que conversan con uno, te comienzan a hablar del Señor, de la palabra. Y eso es lindo, escuchar a alguien que te está hablando de las cosas que Dios le viene mostrando y revelando a su vida. Uno hasta se llena, se inspira, se motiva. Pero escuchar hablar cosas que no son edificadoras, yo creo que usted y yo tenemos que aprender a rechazar. Es más, ni siquiera juntarnos porque nos pueden contaminar. Alábale, hermanos. Digo que eso es lo que hacen, ¿no? Contaminan la conciencia buena que Dios ha puesto en ti. A su nombre. Dice que las malas conversaciones, ¿verdad?, corrompen tu buena costumbre. Si tú tienes doctrina de Cristo, oiga bien, si tú tienes doctrina de Cristo y tú te relacionas con gente que le gusta hablar mal de los hermanos, tú puedes cambiar la doctrina por hablar mal de los hermanos también. Eso es las malas conversaciones. O cuando tú escuchas otro tipo de doctrina que es la que tú has venido entendiendo, no es bueno eso, porque no tienes definición en ti. Las malas conversaciones. Cuando usted y yo leemos esa cita bíblica y la leemos bien toda con su texto y contexto, nos vamos a dar cuenta que Pablo lo que estaba ahí sugiriendo es que nadie te contamine en la doctrina que tú tienes, porque se están dando diversos tipos de doctrina, que no comas, que no haga esto, que lo otro, pero Pablo dice que no, ¿verdad? Que las malas conversaciones no te corrompan. Ahora, en la carta de Corintios capítulo 15, cuando Pablo habla acerca de la resurrección en Cristo, ahí es donde Pablo dice que las malas conversaciones corrompen, porque se estaba dando un conflicto en que si había resurrección o no. Entonces usted ve que hay un aspecto doctrinal ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay una clara definición de lo que es la doctrina del Evangelio y alguien te quiere refutar lo que realmente es la verdadera doctrina y tú no tienes la base para defender esta causa, tú puedes ser cambiado. Por eso es que usted y yo tenemos que esforzarnos por conocer más la palabra. A su nombre. No es solamente, ¿verdad?, cantar y orar, hay que leer también, hay que buscar entendimiento en el Señor. A su nombre. Y para no cansarle mucho, hermano, en la palabra podemos comprender por qué es que Dios nos redimió a nosotros. Nuestras condiciones en que nos encontramos anteriormente no nos permitían definir la obra del Señor en nosotros. ¿Cómo yo puedo o pude abandonar el pecado? ¿Cómo yo puedo controlar mis propias debilidades? ¿Cómo tener dominio ante cualquier debilidad que existe dentro de mí todavía? Sino por medio del Espíritu del Señor que obra en nosotros.
¿Cuántos de los que estamos aquí fuimos muy mentirosos? Pero hoy tenemos cuidado de eso. No porque yo dejé de mentir, sino porque ahora está el Señor en mí. Porque yo soy el templo del Dios viviente. Entonces ya no hablo lo que quiero, sino hablo lo que se me es dado a hablar. Amén, a su nombre. Por eso es que usted y yo tenemos que comprender, porque es que cómo describir la obra misma que Dios viene haciendo en mí. ¿Cuántos de los que estamos quizá pasando por un periodo de 2, 3 o 4 o 5 años de convertido y todavía la música del mundo nos hacía mover los pies? O de momento lo comenzamos a cantar con nuestros labios. Todavía no había formación en nosotros. Pero cuando ya viene la formación, entonces tú comienzas a evitarla. Tú comienzas, hermano, a no interesarse en estas cosas, porque ya Dios está haciendo la obra en ti. Amén. A su nombre. Cosas que van sucediendo en la vida suya y la mía. Leer la palabra no viene por posición propia, viene por la misma revelación del Señor, que nos induce, nos motiva a leer más su palabra, a valorar la vida de oración que usted y yo tenemos en Él. Antes orábamos de una manera monótona, es más, repetíamos siempre lo mismo. Hoy no, hoy tenemos más cuidado y expresamos realmente el contenido de nuestras necesidades tal como la necesitamos expresar. Ya no estamos adornando la oración, tal vez tratando de querer convencer a Dios. No, a Dios nadie va a convencer, hermano, pero la oración es vital en nosotros. El Señor le dijo a Pedro, a la verdad, el espíritu está dispuesto a todo, pero la carne es débil. Entonces hay un motivo por el cual su vida y la mía debe estar en plena comunión con Dios. Amén. A su nombre. Así que quiero motivarle, hermano, para que nos esforcemos. Aquí nadie se la sabe toda, aquí el poderoso y el que sabe todo es el Señor. Pero sí, la Biblia nos insta, hermano, a empaparnos más en Él. Si usted habla en lenguas, hágalo, y lo mejor que pueda. Si Dios te va a usar en ciencia, cuida lo que Dios te ha dado. Porque Dios reparte dones, hermanos. Dios reparte ministerios. No lo podemos dudar, pero tenemos que tener mucho cuidado. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque a ti te salvará a ti mismo y a los que te escuchan. Tenemos que prepararnos por eso, hermano, en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Amén. A su nombre. Puesto en pie, hermanos. Si en esta noche hay quienes van hoy a renovar su relación con Dios, esta es una noche para hacerlo. Alguien quiera hoy reconciliar, alguien quiera hoy también aceptar a Cristo, porque recuerde que Él está a la puerta y Él viene por un pueblo que se guarda para Él. Hermanos que estén, como dicen, predispuestos a buscar de Él, que estén interesados en un cambio en su vida. Porque usted escuchó hoy lo que se habló y Dios quiere que en nosotros exista más sinceridad, una mejor búsqueda y que nos interesemos cada día más en su palabra. Y si usted quiere cambiar su estilo, esta es una noche para hacerlo. ¿Alguien quiere hacerlo en esta noche? ¿Alguien quiere tomar esta posición de valentía para hacerlo?